Shalom Israel, vamos a continuar un shiur que ha sido en extremo extendido semanas atrás y hemos venido extendiendo porque son temas que nos son de importancia. El conocer ampliamente los escritos de los Shalujín, de los enviados, de los discípulos, nos son de importancia porque encontramos ahí bastantes discrepancias por una mala traducción e interpretación de todos aquellos los cuales han tenido bien traducirlo. A través de los escritos de los discípulos hablamos acerca de Efesiyín capítulo 2, 11 al 24, acerca de mandamientos expresados a forma de ordenanza. Es decir, no estamos hablando de Torah, sino estamos hablando de Takanot. Takanot que son alajá, leyes rabínicas. Mandamientos, está hablando Efesiyín 2, 11 en adelante, mandamientos expresados en forma de ordenanza. No está hablando de Torah. Cuando hablamos de Torah, reitero, puede ser Humash, los 5 libros, puede ser los Megilot, todos los escritos, pueden ser los Nabín, los Ketubín, todos los escritos y los Nabín, todos los profetas que forman junto con los Teilín, Mishle, forman completamente el Tanakh. Puedo estar yo hablando ahorita de Teilín y estoy hablando de Torah. Puedo estar yo hablando de Nabín y estoy hablando, estoy hablando de Nebín y estoy hablando de Torah. A fin de cuentas, el Tanakh completo es una instrucción para Israel. Eso ya lo expresé semanas atrás. Simplemente como referencia, entonces nos quedamos así. Una cosa es Tanakh con todo lo que lo compone y otra cosa es mandamientos a forma de ordenanza. Recuerden que hablamos acerca de mandamientos por encima de otros mandamientos que en una ocasión lo vimos en una clase, hace unas 3, 4 semanas, ¿se acuerdan de esa que les dije? Que hay mandamientos que están por encima, que les hablaba yo. Shabbat está primero que, pero hay otra, la misericordia está por encima de Shabbat y otras cosas que expresé en esa ocasión. Mattai capítulo 22, 34 al 40 como referencia, y Mattai 7, 11 y 12 que nos habla de 2 puntos que pareciera ser que Yahshua Mashiach está diciendo que la Torah ya no está vigente, que con esto solamente, dice 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la Torah, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la Torah? Yahshua le dijo: amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la Torah y los profetas. De estos 2, pero no está diciendo que solamente son estos 2, sino de estos 2 depende. 7, 11 y 12, igual de Mattai. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos, porque esto es la Torá y los profetas. Aquí nos dijo otra más. Buenas acciones. Bueno, es que no sé por qué el hermano no saluda. Esta semana se habló del saludo, ¿no? No sé por qué no saluda. ¿A ti te gusta que saluden? Sí, me gusta. Ya sélo, tú déjalo al otro. Si no saluda, ese es su problema. No sé por qué el hermano me pone o la hermana me pone mala cara. Es su problema. ¿A ti te gusta que te pongan buena cara? ¿Qué dice? Todo lo que tú quieras que te hagan, hazlo con los demás. Esto es Torah, esto es la base de la Torah. O sea, tú puedes estar guardando todos los misbot, pero estás esperando que porque guardas misbot todos te van a tratar bien y te van a traer aquí. Estás equivocado. Y empiezas a criticar, hablaba hace un momento, ¿no? Hacerle hoyos en la pared, clavo y demás, ¿no? No es así.
¿Quieres que te atiendan bien? ¿Quieres una buena sonrisa? ¿Te gustaría que pásele? Hazlo tú. Como dijeran de otra manera, a ver si de veras. Hazlo tú. Todo lo que quieres que te hagan, hazlo tú. Eso es Torah. Eso es cumplir la Torah. Tú puedes guardar todos los mismos y esperar que todos te traigan aquí. No, estás equivocado, está diciendo ahí. Esto es Torah. Hazlo tú. Ve a hacerlo tú. Entonces con esto podemos comprender que Yahshua Mashiach en ninguna manera está diciendo que la Torah está abolida. Y lo dejó claro Mateo 5:17, perdón. Lo dejó claramente que no era de esa manera. No penséis que he venido a abrogar la Torah. No penséis. Recordemos nuevamente lo que hablaba semanas atrás acerca de Shammai. La casa de Shammai tenía un contraste extremo con la casa de Hillel. 18 requerimientos para poder pertenecer a la casa de Israel. Eso ponía Shammai. Y vemos que Yahshua Mashiach completamente se sale de ese contexto. Aquel pasuk tan polémico de Mateo 28:18, aquellos que habla de donde agarran base los trinitarios, no dice así el pasuk, pero inmergirlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y mayoría de traducciones en las que se apoyan todos los trinitarios, pues dice de esa manera. Incluso ¿alguien ha escuchado hablar del código sinaítico? ¿Códice sinaítico? Códice sinaítico que es de los más antiguos, que de ahí del hebreo se pasó ahí, que podría decir que es fidedigno, por decir, el códice sinaítico tendría una fidelidad, y en ese código sinaítico sí se encuentra como tal la palabra Padre, la palabra Hijo, la palabra Espíritu, Kodesh. Incluso no aparece como tal como palabra, pero quien conoce de griego, vamos a ponerlo, lo voy a poner en, por decirlo, una palabra hebrea, ¿no? Que fuera ¿qué es ahí? Shalom. Pero digamos, mayormente en un Sefer Torah, no como los escritos que tenemos aquí, cambia mucho, le llaman coronitas, por aquí así y por acá otros. Aparte de los acentos que meteg y todo eso que ya conocen todos ustedes, independientemente de todos los acentos y eso, estas en el hebreo, los que conocen de cantilación, saben cuando subir la voz, bajar, entonar, todos los que conocen este tipo. Pues en el griego, este tipo de cuestión aquí probablemente pueda decir Padre, aquí pueda decir Hijo, y de ahí, porque aquí en letras, escrito, no existe. Pero en este tipo de cuestiones, quien conoce de griego, sabe que dice ahí. No estoy diciendo como tal que sí es cierto y que sí existe esa inmersión trinitaria, pero si se tratara de expresarlo de esta manera, podría decirse de esta manera: vayan, inmérjalos, porque es una ordenanza del Padre que sean hijos y sean llenos del Ruach HaKodesh. Y encuentras Padre, encuentras Bene, Hijo, encuentras Ruach. Y esto lo podemos comprobar. Hechos capítulo 2, versículo 38 y 37, le encuentras lógica a lo que les estoy diciendo. Entonces, sí podría decir que el códice sinaítico sí trae la palabra Padre, la palabra Hijo, la palabra Espíritu Santo, pero no en el bautícenlos. Incluso les voy a leer esta versión en un momento, ahorita que lea el pasaje que le di. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua HaMashiach para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Imérjanse para perdón del Hatá, el pecado, y recibiréis lo que les estoy diciendo, una ordenanza del Padre para que sean hijos que reciban Ruach HaKodesh. Y entonces códice sinaítico sí encuentra la palabra Padre, sí encuentra la palabra Hijo y sí encuentra la palabra Ruach HaKodesh.
Pero no te está diciendo que los bautices así, 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 mencionando los tres, sino que esta acción está aconteciendo. La ordenanza que dio el Padre de que se inmergiera, y eso no es nada nuevo para Israel, la migbe, el lavamiento para purificarse, eso es antiguo en Israel. Lávelos porque es una ordenanza del Padre y entonces van a ser hijos y van a recibir Ruach HaKodesh. Dice entonces así, para que reciban el don del Ruach HaKodesh. O sea, sí le encontramos lógica y un respaldo a lo que le estoy hablando. Dice esta versión, la versión de la Biblia de nuestro pueblo. Yahshua se acercó y les habló: me han concedido plena autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos, consagrándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice esta versión. Pero aquí no dice bautizando en el nombre de tal, sino consagrándolos. Ya cambia. Y esa es una versión que usa meramente la religión que le conocen como tradicional. Pero el sentido que trae el códice sinaítico concuerda con lo que dice Maseh Sheluhin, el hechos de los discípulos. Bien, entonces, ¿qué es lo que está pidiendo? Shammai está pidiendo 12 requerimientos para pertenecer a la casa de Israel. Yahshua Mashiach está pidiendo solamente 2. Y nos está poniendo 3 bases. Amar al prójimo como al amar al Eterno, amar al prójimo y hacer todas las acciones que nosotros deseemos que nos hagan. Es decir, no esperes que te las hagan, tú ve y hazlas. Estás diciendo, eso te gusta, pues hazlo. Eso te gusta, ve y llévalo a efecto. David Amelech, Mizmor 15, dice de esta manera. Estamos hablando de Torah, todo el Tanakh, estamos hablando de Torah. Dice Mizmor 15.1, los expresa, da como 13 requerimientos, pero completamente conforme al Tanakh da requerimientos David Amelech aquí. Adonai, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte Kadosh? Primer requerimiento. El que va a leer ahorita. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Eterno. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Aquí los otros requerimientos, pero está dentro del contexto del Tanakh. Dice Miqueas 6:8. Y esto ya lo están hablando antes de la venida de Mashiach. Todavía ni siquiera se aparecía, les decía hace un momento, el Malach Gabriel anunciando, cuando ya se oían estas palabras, ya había este panorama dentro de Israel. Miqueas 6:8. Oh, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Eterno de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Elohim. ¿Cuántas cosas pide aquí? Hacer justicia, amar misericordia. De humillarse. 3 cosas está pidiendo. Dice Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquí cuánto está pidiendo. Vean cómo dice esta versión. El ánimo soberbio fracasará, pero el justo por su fidelidad vivirá. Por su fidelidad vivirá. Ya se comprende más. El contexto, al menos de esta nación, de fe, es casi como creer y va a resultar. El contexto de Israel en cuanto a fidelidad, que a fe, que es emuná, que es fidelidad, como está traduciendo aquí. Es decir, si tú tienes el creer, que si tú tienes fidelidad en el Eterno, vas a vivir, por eso vas a vivir.
porque estás creyendo. Si yo le soy fiel al Eterno, ¿en qué? En cuanto a la Torah y los misbot, por eso es que voy a vivir, porque estoy creyendo. Porque si lo estás haciendo, como dice Romillín capítulo 16, al final dice, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, yo guardo mis misbot por si las dudas. ¿Qué tal si no los guardo y no me los voy a guardar y con suerte y vivo? Con suerte y me salvo. Todo lo que no proviene de fe, dice Romillín capítulo 16, es jata, es pecado. Entonces, más el justo es el que hace lo recto, el que guarda misbot, porque cree que guardando misbot hay parte en el Olam Abba, en el mundo venidero, por eso va a vivir. Ya nos recortó completamente todo, ya quitó todo, nomás nos dejó un solo mandamiento, por decirlo así. ¿Solamente cree y esto va a suceder? Sí, pero cree que si guardas todo el paquete, por ello vas a vivir. Esto no es nada nuevo para Israel. Esto está en el pensamiento de Israel. La Torah no está abrogada, sino que hay distintas maneras. Y un maestro de Israel, como Yahshua Mashiach, expresando a Israel, el pueblo de Israel, expresándole todos estos contextos, todos estos modismos, no está diciendo que está abrogado. Está confirmando las cuestiones que había hablado David Gamele, que había hablado Miqueas, que había hablado Bakú, y entre otros tantos, que el llevar a cabo las ordenanzas del Eterno son vida. En ninguna manera estaba trayendo abajo lo que dice el Teilín 19, hace sabio el sencillo. ¿Pero qué dicen algunas personas? Bueno, sí, eso sí es. Incluso hasta mismo dentro del pensamiento de Israel, dicen, sí, eso sí es, no está abrogado, pero no es para todos. Los mismos de Israel, maestros de Israel, dicen, eso solamente es para el pueblo, para las naciones, lo que ellos transmitieron como Beneg Noah, las leyes noágidas. No idolatría, no blasfemar el nombre, no matar, no inmoralidad sexual, no robar, no comer sangre, establecer cortes de justicia. Es lo que creen. Solamente con eso que guarden, te la dejo en 7. Eso es lo que debes de guardar. No es así. ¿Quién enseñó esto? ¿Quién enseñó esto? Maestros de Israel. Según Bamidbar 15, 16, nos dice completamente lo contrario. ¿De dónde sacaron los rabinos de Israel que existen leyes noágidas? ¿De dónde sacaron eso? Están contradiciendo la Torah. ¿Qué dice aquí? Bamidbar 15 al 16. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante del Eterno. Una misma Torah y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. ¿Existen las leyes de Noah o las leyes noágidas? Sí existen, pero no se aplican. Según la Torah, o al menos un maestro de Israel no puede enseñar eso. Estaría contradiciendo la Torah. Si el Eterno concede, la siguiente semana vamos a continuar esto, porque aquellos que dicen eso, que solamente es para el pueblo de Israel la Torah, argumentan que entonces, ¿cuándo es que se cumpliría que Abraham sería padre de naciones? Es decir, del pueblo judío, y voy a ser padre de naciones que no guardan Torah. Si el Eterno nos concede la siguiente semana, voy a extenderme en esto y vamos a ver si según la Torah eso es. Entre tanto, que el Eterno nos haga prosperar en su camino y comprender todas estas razones. Beshen Yahshua HaMashiach. Amén.